Hombre, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí en el mismísimo Santiago Bernabéu. Hoy, martes 22 de noviembre, JR in the Nights para dar la vuelta por la mañana. Estaremos todo el día, así que no os vayáis muy lejos porque seguiremos haciendo vídeos y directos a lo largo de la tarde. Venga, vamos con el vídeo. ¿Os acordáis cuando empezaron a colocar esas sábanas aquí en el fondo sur? Pues las están empezando a colocar ahora en el lateral oeste. Pero bueno, ahora lo veremos. Empezamos por la esquina de la Torre B. No presenta ninguna novedad. Me voy a cruzar de acera a ver qué tenemos al otro lado de la valla blanca, como nuestro corazón madridista. Y ya una vez que pasemos ahí, veremos a ver si hay alguna novedad. De momento, esquina de la Torre B, las lamas completamente desnudas. La plataforma que ha cambiado hoy de lugar de trabajo, ahora está trabajando en este soporte vertical. Bueno, hay dos operarios, pensaba que había uno. Pero llevamos viendo a estos pedazos de cracks durante todas estas semanas castigados por llegar tarde a la obra, trabajando en la parte superior de la esquina de la Torre B, con trabajos de radial y diferentes trabajos de soldadura en la zona. Hoy otro día, por lo menos ahora por la mañana, tenemos también el brazo de la grúa que está aquí instalada y montada en Concha Espina. Lo tenemos descansando. Imagino que habrán visto el tiempo, habrán visto a Mario Picacho y han dicho que tampoco se puede trabajar en las alturas por las inclemencias meteorológicas. Me hace gracia que tenemos todas las lamas totalmente instaladas, pero si nos vamos a esta esquinita, a este pequeño hueco, podemos ver que ahí faltan como dos o tres tiras de lamas para colocar en toda esa parte. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, ahí tenemos más trailers, me imagino que serán lamas. Ya sabéis que ayer en la mañana trajeron por lo menos 2 o 3 trailers en la zona en apenas media hora. Así que veremos a ver si han traído más lamas y siguen poniendo en la esquina de la Torre C, se siguen poniendo en la esquina de la Torre A, pero mientras tanto se pone en verde. Y cruzamos el cielo totalmente encapotado, no cabe ni un pájaro en el cielo. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que ha venido ya JR, venga, todo el mundo a trabajar. Aquí tenemos las piezas que van subiendo a la cubierta, bueno, que van subiendo no, que van dejando aquí acopiadas y que cuando quieran, cuando les dé la gana, ya subirán a la parte de la cubierta. Seguimos viendo ese pedazo de socavón que han hecho ahí en la esquina de la Torre B. No sé el motivo, no sé la causa por la que han hecho este trabajo. Ellos sabrán, ellos tienen más idea que yo, obviamente. Y tenemos ahí al fondo también trabajos en la parte del elevador de servicios, aquí en la esquina de la Torre B, donde vemos que ahora mismo están trabajando en esas tuberías verdes, que creo que esas son las que reparten Mojito in the Night, ya sabéis. Bueno, lo que decía, la grúa que nos lleva hacia el cielo, esta grúa aquí instalada en Concha Espina, que está totalmente parada, me imagino que será por el tiempo que está haciendo estos días en Madrid, y está descansando. Vamos a ver qué ha llegado en Castellana, en esquina de la Torre C. A ver qué vemos desde aquí. Vemos muchas lamas, aquí tenemos lamas, creo que un poquito a la izquierda tenemos lamas, ahí están, nuevas lamas que han llegado a la esquina de la Torre B. Y vamos a ver qué seguimos viendo en la Castellana, donde tenemos muchísima maquinaria. Madre mía, el coste del alquiler diario. Bueno, esto imagino que tendrá su mensualidad o su descuento por el tema de que estar tantos días. Pero parece que han traído nuevos tramos de la grúa Courtois. Vamos a ver cómo va la instalación. No me quiero adelantar a los acontecimientos, pero es que no me queda otra. Esquina de la Torre B, venga, la abandonamos, nos vamos. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la remodelazione. Venga, otro tráiler que llega. Madre mía, chaval. Ah, no, que es el de antes. ¡Hombre! Torre Europa, ¿qué tal? Ahí dejamos atrás a estos pedazos de cracks que siguen trabajando en la parte superior de estos soportes verticales. Lamas completamente desnudas de la esquina de la Torre B, que están quedando preciosas, como os pasé ayer en la comunidad. Ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo directos, esas publicaciones que hacemos en la comunidad y diferentes vídeos que vamos haciendo, ¿eh? No te lo pierdas, suscríbete, dale al like. Aquí tenemos nuestro TOC preferido que no han arreglado, así que poco veo de novedades en esta zona. Aquí arriba ya sabéis que empezaron a colocar las planchas en el lado sur del perímetro de la cubierta oeste, así que veremos a ver durante todos estos días qué va pasando por esta zona. Bélgica juega mañana miércoles a las 9 de la noche, hora española. Si veis el mundial tenéis que animar a Bélgica y a Asar. Aquí tenemos la parte de la Castellana donde tenemos muchísimo aislante, Isotherm, demasiado aislante diría yo.
totalmente acopiado. Me muevo un poquito para que vayáis viendo también esas lamas de la cubierta oeste que están empezando a tapar con esas sábanas, como vimos en la cubierta sur hace tiempo, cuando empezaron a colocar las primeras lamas. Que además, que si alguien no lo sabe, empezaron a colocar las primeras lamas en la fachada sur. Me imagino que los que seguís los vídeos diariamente y regularmente, me imagino que ya lo sabréis, pero pues si hay alguien nuevo, pues si hay alguien que no lo sabe, empezaron a colocar las lamas en la fachada sur. Quito zoom para que lo veáis, modo gran angular, ahora sí se ve bien, no como ayer por la noche que se ve fatal con el modo gran angular. Voy a pedir un móvil para Reyes, así que voy a dar la vuelta rapidito porque quiero hacer un directo ahora por la mañana para que veáis in situ todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar, porque no es poco, no es poco. Ese montaje de la grúa Courtois, ese montaje de la tercer tramo de la última cercha, para que no os perdáis al detalle todo lo que está pasando. De momento en este lado de aquí no han colocado las conexiones pertinentes en estos soportes verticales donde van a colocar lo que van a ser las letras del estadio. Ya sabéis que esta es la fachada principal desde hace unos cuantos años. Y esta es toda la fachada a día de hoy, 22 de noviembre de 2022, donde, lo que decía antes, están empezando a colocar estas sábanas, estos protectores, en estas lamas colocadas en la fachada oeste. Me imagino que los están tapando, no van a colocar más lamas para la colocación del brazo de la grúa Courtois, porque ya sabéis que están montando la sexta cercha en la parte de Rafael Salgado, así que no queda otra que montar el brazo desde la torre C hacia la torre B, todo ese telescópico como han montado en la grúa Holland en la torre D. Venga, avanzamos. Oye, ¿no tenéis ganas? Es que claro, está el Mundial ahora, pero ¿no tenéis ganas de ver a vuestro Real Madrid? ¿A nuestro Real Madrid? Porque yo tengo unas ganas brutales. Oye, os va gustando esta imagen, ¿a que sí, Os va gustando, Están prácticamente todas las cerchas listas aquí en Castellana. Vamos a hacer un zoom para que las veáis, porque últimamente lo saco muy poco, como ya estamos acostumbrados a verlas. Ya no es tanto la novedad, pero mirad cómo han dejado ya prácticamente todas las cerchas listas para dejarla en la cubierta por los siglos de los siglos. Venga, modo gran angular de todas las partes de las cerchas aquí montadas en Castellana, y nos vamos hacia la esquina de la torre C. Llegamos a nuestro marcador preferido y personal, y aquí tenemos, son las 10 de la mañana y un total de 7 grados. Están por aquí los pingüinos, no sé si los veis, pero están por aquí, escondidos. Venga, vamos dejando atrás Castellana, vemos todos los elementos necesarios para que se desplacen las cerchas enero, febrero, marzo, abril y mayo, y están colocando allí los tramos, están montando junio. Tiene muchísima pinta de que esta cercha la van a colocar en un extremo. Veremos a ver dónde lo van a colocar, porque no han colocado lo que es, no han instalado lo que es estos elementos para el inflado y el desinflado de las membranas, como han colocado las diferentes. Aquí lo vemos, en las 4 restantes han colocado sus maquinarias respectivas para el inflado y el desinflado de las cerchas, esas membranas de la casa Ferrari que van a colocar entre las cerchas de la cubierta. Venga, esquina de la torre C, mirad qué bonitas nos están dejando la esquina de la torre C de JR in the Night. Qué brutalidad, qué brutalidad, cómo va el avance del montaje. Ahí vemos cómo están empezando ya a colocar los primeros tramos del brazo. Ahí vemos esa parte a enganchar, donde se irán colocando más tramos del plumín. Y también vemos de fondo, qué bonita imagen, por cierto, vemos de fondo esa instalación de las lamas en la fachada oeste. Tremendo, inquietante, perturbante. ¿Os gusta? Pues déjame un like, gracias. Bueno, pues así va el montaje de la grúa Courtois. Así va el montaje de la grúa Courtois. Me han dejado acercarme un poquito por aquí para que veáis imágenes exclusivas, Mirad todo lo que está pasando ahora mismo en la parte de Castellana, donde están montando la grúa Courtois. Otro camión que llega aquí al Santiago Bernabéu. Madre mía, patatas. Vamos a crear patatas, vamos a hacer tortilla de patatas. Mejor que la que el José Luis no, Mejor que las del José Luis no son. Así que habrá que probarlas. No, hombre, me imagino que serán sacos de cemento o de yeso o algo de eso. ¡Hala, venga! Qué bonita está quedando, por favor, qué bonita está quedando. Madre mía, y todas las lamas que tenemos aquí acopiadas. Yo no sé a qué están esperando, porque llevan como más de 24 horas sin subir lamas aquí en la esquina de la torre C. Pero vimos ayer la novedad por la tarde, la vimos aquí en el canal, no sé si lo visteis, pero aquí sacamos en el canal, mirad lo que tenemos. En la mitad superior de esta esquina de la torre C tenemos nuevas lamas ya en la parte totalmente vertical de la parte superior de la esquina de la torre C. Lo decíamos, están a punto de subir las lamas porque están colocando
los nexos, ahí lo tenemos. Empezaron ayer a colocar los nexos en estos lados y Effectivity Wonder. Vimos la colocación de esas lamas en la tarde de ayer, 21 de noviembre. ¡Qué locura! Y ahora mismo tenemos otra novedad. Es que han traído el tercer tramo, que era un secreto a voces, el tercer tramo de la última cercha que han traído, la última cercha y primera que van a izar, y ya lo han colocado en su sitio. No hay tiempo que perder, parece como que está un poco doblada, ¿no? Están como un poco doblada. Madre mía, qué frío hace hoy, por favor. Qué locura, cómo avanza esto, ¿eh? Es que no nos podemos perder. Es que ayer se lo decía a un suscriptor cuando me vio en persona. Le dije, es que no podemos pestañear, y se empezó a reír. Es que llevo toda la razón del mundo. Bueno, otra perspectiva ya en Rafael Salgado de cómo va el montaje de la grúa Courtois. Curtu, aún falta, aún falta mucho. No veo los siguientes tramos del brazo, parece que las tortillas de patata me están persiguiendo. Y no me esperaba yo que iban a subir tan rápido el tercer tramo. Pero claro, es que lo que digo antes, lo que he dicho antes, no hay tiempo que perder. Aquí tenemos el tercer tramo ya y último de la última cercha totalmente en su sitio. Empezarán ahora a colocar los diferentes pernos para anclarlo definitivamente. Y ahora sí que sí, definitivamente ahí están esos pedazos de cracks. Están empezando ya a unir esos pernos, a colocar esos pernos en sus respectivos, hola, buenos días, en sus respectivos lugares para, lo que decía, anclarlo, ahora sí que sí, definitivamente, para cuando lo instalen en la cubierta. Lo siento por estas palabras, por estas palabrerías que digo, pero es que, madre mía, es que hace un frío. Hoy el frío corta, ayer hacía frío, llovía, pero es que hoy el frío corta. Bueno, primero tienen que alinear el segundo tramo con el tercer tramo y luego ya colocar los pernos, porque como estamos viendo en pantalla, aún no están totalmente alineados. Ahí vemos, están haciendo un croquis visual y ficticio en sus cabezas, entre ellos. Se están poniendo manos en la obra. Mirad cómo tienen sus propias bragas, sus propios guantes. Hoy hace bastante fresquete. Aquí ahí tienen las pletinas. Tienen bastante frío, es normal, es que es normal. Sobre todo con las corrientes que hay aquí en el Bernabéu. Está todo prácticamente abierto, aunque estemos entre edificios. Madre mía, pedazo de pletina. Sí, pedazo de pletina, tío. Ostras. Locura in the night. Bueno, pues nos acercamos un poquito a la valla. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la parte del suelo. Aquí donde están montando la última cercha junio. Podemos ver y observar que ya tenemos los tres tramos. Están esos pedazos de cracks colocando ya las pletinas y los diferentes pernos para anclarlo definitivamente, y empezarán a colocar los motores, que por cierto voy a ver si los veo por aquí, porque a lo mejor los han traído ya con... No, eso me imagino que llegará esta noche, o a lo mejor incluso por la mañana. Voy a ver si los veo por aquí, los motores, porque no hay tiempo que perder. Me da que no han llegado los motores todavía, porque está este camión, que es el que ha traído el tercer tramo y último de la cercha junio, y parece que no tienen nada respecto a los motores que estábamos hablando, así que yo creo que vendrán esta noche. Hoy se tirarán todo el día para anclar el tercer tramo. ¿Qué me pitas? Tócame el pito. El tercer tramo de la cercha, y esta noche traerán ya los motores para colocarlos mañana. Hay que ver cómo se mueve el anemómetro. Lo he dicho bien, ¿no? Es una palabra difícil, es una palabra, pues bueno, un poco compleja. Y se está empezando a levantar de nuevo aire. Por eso creo que vemos la grúa en Concha Espina completamente parada desde ayer, porque hay mucho viento. Parece que ha llegado una borrasca aquí en Madrid y no les dan permiso para trabajar en las alturas. Ahí va, niños, venga al colegio. Venga, nos elevamos justo aquí enfrente del José Luis, donde si no habéis venido a tomar unas tortillitas ricas, fresquitas, bueno, fresquitas no, calentitas, no os podéis morir a gusto. Tenéis que venir aquí al José Luis a comeros una tortillita, unas torrijas que también están muy buenas. Aquí tenemos los tres tramos de la última cercha que acaba de llegar, y bueno, llegó ayer por la noche, el domingo de madrugada, in the night. Y aquí tenemos los tres tramos de la cercha junio, que han ya colocado el tercer tramo en el día de hoy. Aquí tenemos también a nuestra izquierda esta grúa de Aguilar, que es la que ayuda a colocar los diferentes tramos en sus debidos lugares. Que por cierto, esta cercha junio es el mejor mes del año. ¿Lo sabéis por qué, no? ¿Sabéis por qué? Porque es el mes donde cumplo los años. Así que ya sabéis algo más de mí. Esta grúa, que si ayer estuvisteis en el directo, la visteis, estaba en otra posición. Esta grúa estaba concretamente entre esos soportes verticales amarillos, para ayudar a la descarga
de los tramos de la última cercha que está aquí en Rafael Salgado. Bueno, venga, seguimos, avanzamos. Mirad cómo se ve la esquina de la Torre C por dentro. La esquina de la Torre C por dentro, qué locura, por favor. Me recuerda a la Torre B, pero totalmente contrario. Totalmente contrario a ello. Madre mía, qué locura, cómo está quedando el Bernabéu. Y eso que aún no está cerrado por todas las zonas. Qué locura, yo quiero ya ver las lamas en la parte de la visera, tío. ¿Qué hay que hacer para ver las lamas de la visera? Colocadas ya en su sitio. Aquí tenemos más lamas para la cubierta, que también están a tope. Vemos mucho escombro, muchísimo escombro que van quitando, que van demoliendo en las galerías internas del Santiago Bernabéu. De eso de cuando entramos al tour escucháis el pues es de eso, lo están colocando aquí, vienen los contenedores y ¡pa! Se lo llevan. Y por lo que veo tenemos más armarios con más lamas para la cubierta aquí, acopiados más cerquita a la Torre D. Así que no pestañéis que nos lo perdemos, nos lo perdemos. Ahí tenemos a la grúa Holland, un poco desaparecido ya, un poco olvidada desde que ha llegado la grúa Courtois. Pero no dice nada, no está enfadada, no es envidiosa ni celosa como yo. Venga, seguimos hacia Padre Damián. Ale, hop, que dice que no voy a caer. Te vas a caer. Bueno, pues aquí tenemos la esquina de la Torre D desde el suelo In The Nights. Aquí tenemos ya abandonando Rafael Salgado, que lo dejamos a nuestra derecha. Vemos las lamas completamente desnudas. Aquí tenemos a estos pedazos de cracks que parece que estaban trabajando. Ojo, ojo, a lo mejor estaban trabajando en esta lama que está abolladita. Pero bueno, aquí lo tenemos, aquí dejamos atrás Rafael Salgado y entramos en Padre Damián, donde empezamos a ver también ayer la estructura, la colocación de estructura para los soportes verticales aquí en la parte de la tripota. Veremos a ver ya si han envuelto la tripota con esas estructuras, hasta incluso a ver si han colocado algún nuevo soporte vertical. Lo que veo desde aquí, para no adelantarme mucho a los acontecimientos, es que no siguen colocando más nexos en los soportes verticales que ya llevan tiempo aquí colocados e instalados. Simplemente está este, que este ya lo tenía, pero los otros restantes, los que están a la izquierda, pues no terminan de colocarlo. Quitamos el zoom para que lo veáis mucho mejor, una imagen más general. Pero no colocan nexos, pero sí colocan conexiones. Parece que urge más, es más importante esas conexiones entre los soportes verticales para reforzar, para afianzar esas nuevas piezas, esos nuevos soportes verticales. Aquí vemos como con los tracteles están ahí presionando para que las piezas no se vayan, no se muevan, no se caigan. Un último vistazo a esta parte norte de Padre Damián, el lateral este, donde vemos ya prácticamente todos los descansillos con sus respectivas chapas, esas planchas de acero que van en sus respectivos lugares. Tenemos arriba esos raíles del tren también, ese paseo 360 que desde el interior también se ve muy bien, que luego lo veremos esta tarde. Que de momento yo creo que esos trabajos se han como pausado un poco, ¿no? Vamos a ver si han colocado algún nuevo soporte vertical. Vimos ayer que colocaron nuevas estructuras en esta parte inferior de la tripota, así que vamos a ver si han colocado alguna o si en su defecto las han traído al Santiago Bernabéu para colocarlas durante todo el día. Bueno, vamos a hacer un barrido de derecha e izquierda viendo todos los soportes verticales que hay colocados ya, esas nuevas estructuras inferiores. Y vemos que acaban de colocar, no han colocado ningún soporte vertical, pero han colocado otro refuerzo, otra nueva estructura para seguir colocando soportes verticales. Mirad, está reciente, calentito todavía, fresquito, a punto ya de producirse ese beso en la parte inferior de la tripota. Es verdad que la visual engaña, porque ahora mismo hay más espacio de lo que parece. Ahora lo veremos de forma frontal, pero ya estamos muy cerca de que se produzca ese beso en la parte inferior de la tripota, esos raíles del tren también en la parte inferior. Y lo que veo también es que ha parado un poquito, ha cesado un poquito esos trabajos de ese elemento ignífugo, ese intumescente que iban colocando las diferentes piezas rojas con ese nervo metal antes de esa instalación. Y parece que eso que se ha parado un poquillo, ¿no? Es lo que decía antes, parece que otras cosas urgen más que esos trabajos. Así que bueno, vamos a ver lo que decía antes, esa instalación de las estructuras. Y es verdad que sí, queda poquito, queda muy poquito. La visual no engañaba y mirad lo que queda para que se produzca ese peso en la parte inferior del nuevo edificio. Más o menos queda lo que me mide a mí la... Bueno, seguimos, venga, vamos.
22 de noviembre de 2022, esta visual preciosa, bonita, fresquita, muy rica, de toda la parte central del nuevo edificio, del lateral este, y nos vamos, modo gran angular. Nos despedimos de la parte norte de Padre Damián y seguimos hacia la torre A. Vamos a ver cómo va la instalación de esas lamas. Lamas, dubidú, si no las quieres, allá tú. Qué locura cómo están quedando las lamas, espera. Qué locura cómo están quedando las lamas, Qué locura cómo están quedando las lamas de la esquina de la torre A. Qué bonito, por favor. Ay, papacito. Y por lo que veo ahí arriba, en la parte del Torreón Sur, veo que están colocando las redes anticaída y van a empezar a colocar más planchas de acero en toda esa zona. Tenemos mucho movimiento también en la parte de las riostras, que hemos visto que también se han unido durante todos estos días. Estas riostras de la cubierta este. Y ahí vemos cómo siguen con los trabajos. Ahí parece que está apretando, parece una llave inglesa. Y está colocando diferentes pernos en esas uniones. Bueno, venga, les dejamos trabajar en paz, que ya sabéis que les ponemos nerviosos. Y abandonamos Padre Damián y nos vamos hacia Sagrados Corazones y Concha Espina. Última parada antes de esos directazos que hacemos aquí en el canal, y luego entrar esta tarde y luego, bueno, pues otra vuelta de tarde y tal. Qué bonito, por favor. Vengo todos los días, pero no me canso de decirlo, no me canso de verlo. Yo me duermo pensando en el Bernabéu, me levanto pensando en el Bernabéu, voy al servicio pensando en el Bernabéu. ¡Ay, qué locura, papito! Vemos que siguen trabajando en los diferentes balcones de aquí del Torreón Sur. Vemos esas barandillas totalmente fijas, pero creo que están trabajando en los tirantes entre los soportes verticales realmente. Pero bueno, falta todavía mucho por hacer. Ahí vemos que aún no han colocado en ese balcón las diferentes barandillas y veremos a ver cuándo las colocan. Venga, abandonamos Sagrados Corazones, nos vamos hacia el fondo sur y Concha Espina. No parece que estén colocando lamas en la esquina de la torre A. Lo han dejado muy bonitas, sí, por supuesto, pero aún parece que no han colocado más lamas. Así que así es el resumen de lo que está quedando la esquina de la torre A hoy, 22 de noviembre de 2022. Oye, hoy es 22, ¿verdad? Hoy es 22, a ver. Sí, no me he confundido, hoy es 22 de noviembre. Bueno, pues han llegado antes las patatas y mirad lo que está llegando ahora. Llega el aceite, muy importante el aceite para la tortilla de patata. Porque como hagáis una tortilla de patata sin aceite, yo no sé, ya solamente falta que lleguen los huevos. No, estos no. Ahora ya estando más cerca de las lamas, esta esquina de la torre A, podéis ver cómo va esa instalación de las lamas. Aquí las tenemos abandonando ya Sagrados Corazones y Padre Damián, donde veo que están trabajando en estos soportes verticales. Parece que siguen colocando esos nexos, o al menos cerciorándose de que esté todo genial para la recepción de las lamas. Porque os preguntaréis, ¿hay lamas ahí para subir? Sí. Aquí hay lamas, hay armarios de lamas, un ejército de lamas por todos los lados, pero no terminan de subirlas. Es como que en estos días se han quedado un poco parados en la instalación y colocación de las lamas. Y ahí tenemos esa entrada de la puerta 38 donde accedían los camiones, que es que ya sabéis que en el interior, si visteis el vídeo de ayer por la tarde en el que muestro los avances del interior del Santiago Bernabéu, podéis ver que están empezando ya a trabajar en la ampliación del túnel logístico, así que tenéis que ver el vídeo de ayer por la tarde noche que subí para ver cómo cortan con ese pedazo de radial de gasolina, cómo empiezan a hacer ese hueco enorme para hacer la ampliación del túnel logístico. Bueno, podemos ver ahí al fondo, bueno, ya no, está ahí la excavadora, justamente ahí al fondo, que está la excavadora que está picando, a ver si cruzan y lo vemos. Ahí la tenemos, está picando en la zona, justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, y aún siguen los trabajos de demolición en la zona. Me despido por el momento. La vuelta al exterior por la mañana del día de hoy, 22 de noviembre de 2022. Seguiremos por aquí haciendo directos y haciendo vídeos, así que ya sabes, suscríbete, dale al like si te ha gustado el vídeo y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, hasta ahora.